Vamos a repasar lo que es la derivada de una división, un logaritmo y un exponente. La clase pasada trabajamos en la derivada de una división. Para esta derivada, lo que ustedes tienen que identificar es siempre quién está en el numerador y quién está en el denominador, porque a partir de ahí van a componer la fórmula de su derivada. Entonces, ahí tengo mi función, es una división. Las divisiones se expresan de esta manera, como una fracción, ¿sí? En donde el numerador, si yo lo veo como una división tradicional, pues el numerador me quedaría adentro en el dividendo y la parte de abajo sería el divisor. Por ejemplo, si yo tuviera la fracción 3 entre 4, pues esto se pone como 3 entre 4. Pero esta notación de división, como la conocíamos, no se usa con polinomios, se usa expresiones de este estilo. Entonces siempre van a tener esa línea y van a tener un numerador y un denominador. Entonces ustedes siempre tienen que ubicar que la función de arriba va a ser la función f y la función de arriba va a ser la función g. Y g debe ser distinta de cero, si no esto se les hace un producto infinito. ¿Qué me dice la regla de la derivación? Pues esta regla me dice que mi resultado va a ser igual a otra división, ¿sí? En la parte de abajo, si se fijan, tienen un cuadrado, va a ser la función g al cuadrado, y en la parte de arriba tienen un producto, bueno, más bien dos productos, dos multiplicaciones, y tienen también ahí una resta. Entonces vamos a seguir esa regla para realizar nuestras divisiones. Y un ejemplo viene aquí. Ahí ya les indico quién es el numerador, denominador y sus respectivas derivadas, ¿sí? Entonces, la derivada de y con respecto de x es una otra notación, o nosotros podemos poner una notación abreviada que es y'. ¿Qué me dice la regla? Que la parte de abajo va elevada al cuadrado. Entonces aquí tengo el cuadrado del denominador. ¿Qué más tengo? Pues yo tengo que poner que esto me va a dar como resultado otra división. Ahí está mi línea de división. Y si se fijan, aquí es el denominador por la derivada del numerador, ¿sí? Entonces, el denominador que es g por derivada del numerador. Entonces, g por f', menos, siempre es un menos, el numerador es f, por la derivada del denominador que es g'. Entonces, teniendo los elementos g, f y sus derivadas, yo puedo componer la fórmula de la división. Ya que lo tengo así, pues vean que la derivada de 3x cuadrado 2 por 3, 6, 6x, ahí está. La derivada de 1 es un 0. La derivada de 2x cúbica es 6x al cuadrado. La derivada de 5x cuadrada es 10x. ¿Sí? Y a partir de aquí, ustedes tienen que realizar ya álgebra, procedimientos de álgebra. Y fue donde yo observé que se equivocaron en la tarea que me entregaron, porque muchos multiplicaron, en este caso el 6 multiplica a todo el paréntesis y muchos nada más multiplicaron el primer elemento o el segundo, pero se les olvidó el tercero. Entonces, no, este 6 multiplica a todos los elementos que están encerrados en el paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, el otro lado, después del signo menos, tienen dos paréntesis que se están multiplicando y tienen dos elementos en cada uno. Entonces, este 3x multiplica el 6x cuadrada, este 3x cuadrada multiplica el 10x, y luego el menos 1 multiplica el 6x y el menos 1 multiplica el 10. No es nada más un elemento, eso fue de los errores que observé. Ya que ustedes han multiplicado todo, a continuación lo que tienen que hacer es sumar semejantes y simplificar para que les quede el resultado lo más corto posible, ¿sí? Y la parte de abajo siempre se va a dejar al cuadrado, no lo van a desarrollar. Entonces ahorita vamos a realizar unos ejemplos, porque la sesión anterior, pues también la mayoría no estaba. Bueno, esta es la fórmula de la derivada de una división que viene en las tablas que yo les di,
y viene también en el libro LBS. Aquí cambian F y G con U y V, pero no importa eso, no importa el nombre, lo que importa es el orden que ustedes le den. Aquí ellos lo escriben por separado, dicen función U es la de arriba, función V es la de abajo, derivada de U es un 1, porque es la derivada de X. Derivada de V es un 2, porque la derivada de X es un 1, por un 2 es un 2. Entonces acomodan todos sus elementos y los van poniendo con colores. Por ejemplo, V cuadrada, V es 2x menos 5, 2x menos 5 al cuadrado. Y en la parte de arriba es el producto. 2x menos 5 corresponde a V. ¿Y por quién lo van a multiplicar? Por derivada de U. Derivada de U es un 1. Entonces es este producto. Aquí siempre va un menos y es muy importante que no cambien el orden. Aquí sí va a importar el orden en el que están acomodando sus variables. En este caso, en la multiplicación, sí va a ser lo mismo, derivada de U por V, que V por derivada de U. Pero ya si ustedes mueven este símbolo o ponen primero este término aquí, pues ya no les va a quedar lo mismo. A diferencia de la multiplicación, que no importa el orden en lo que multipliquen y sumen. Aquí sí importa. ¿Sí? Entonces ya cuando ustedes hacen las multiplicaciones, suman semejantes, su resultado les debe quedar lo más corto posible y su resultado es este menos 7 entre x, 2x menos 5 al cuadrado. Y así deben de resolver las divisiones. Vamos a hacer un ejemplo más muy rápido. Primero, pues tienen que ver quién es F y quién es G. En lo particular me gusta más esta notación de F y G. Y luego, para hacer la técnica del producto cruzado que practicamos en el salón la sesión pasada, yo voy a escribir primero a G para tener el orden correcto y no equivocarme. Entonces, si yo escribo primero a G, yo tengo que G vale 3x cuadrado. Entonces escribimos la función G es igual a 3x al cuadrado. Y luego a la función U es la de arriba, la función F, perdón, es la de arriba. Y la función F es igual a 2x sexta. Después de ahí, pues tengo que saber sus derivadas. Entonces la función F es igual a 2x sexta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que sacar sus derivadas. ¿Por qué? Porque en la fórmula me dice que ocupo la derivada de F y la derivada de G. Entonces G' es la derivada. Y G' va a ser igual a 6x. Ya el 1 de la x no lo escriben. Simplemente me quedo con 6x. Entonces esto G' es igual a 6x. F' es igual a 2 por 6, 12x quinta. 12x quinta. Ya que lo tenemos así, pues ya tenemos los elementos para hacer nuestra fórmula de derivación en cociente. ¿Sí? Entonces voy a poner en color azul. Entonces, ¿quién va a ser? Pues aquí dice que también es la función f. Entonces, esta ya va a ser mi función derivada de toda la división. Como les dije, el resultado de una división es otra división. Entonces, yo pongo mi línea de división. Y abajo dice que tengo que poner g cuadrado. Entonces, yo escribo a g cuadrado. G es 3x. Entonces, aquí voy a tener 3x al cuadrado. 3x cuadrado al cuadrado. Ya está la parte de abajo. Y la parte de arriba, si se fijan y lo acomodan así, es este producto. G por F', miren. G por F' o F' por G. Entonces G por F', pues me queda 3x cuadrado que multiplica a 12x quinta. 12x quinta.
y esto le restan el producto de f por g', que es este, ¿sí? Entonces es 2x sexta, 2x sexta, que multiplica a 6x, 6x. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer de ahí? Pues tengo que multiplicar y ya hacer álgebra, ¿sí? Entonces vamos a poner f' es igual, esto salió muy curveado. F' es igual, y en la parte de abajo tengo mi división. Entonces 3, aquí me queda 3 al cuadrado, me queda 9, y me quedaría 9x cuarta. ¿Sí? Como es un solo término, sí lo puede elevar al cuadrado. Ya cuando tienen 2 o más, lo dejan así. Entonces 3 por 12, pues me van a quedar 36. 36x cuadrada y x5 sería x7. 36x 7. ¿Sí? Y tengo aquí menos 2 por 6, entonces menos 12 x6 y x1, x7, menos 12 x7. Ambas son x7, entonces puedo sumar, en este caso más bien restar sus coeficientes. A 36 le quito 12. Y entonces mi resultado lo voy a poner hasta aquí. ¿Sí? Y voy a escribir ahí mi resultado. Mi resultado pues ya me va a quedar como una división y ya también voy a eliminar lo que puede eliminar en cuestiones de mis literales. ¿Sí? Entonces 36 menos 12 me queda 24. Arriba me queda 24. Y fíjense que es x7, pero abajo tengo x4. Entonces, por regla de exponentes se restan y al final nada más me quedaría 24x3. Y este sería el resultado de esa derivada. Este se les va a quedar a ustedes para que lo hagan de tarea. Y ya vamos a pasar también a ver el tema de exponenciales. Para derivar la función exponencial, ustedes tienen que seguir una regla. Para todo tienen que seguir una regla. Esa regla es sencilla porque les dice a ustedes que la derivada de una función exponencial es igual a la misma exponencial. ¿Sí? Entonces vean cómo la derivada de la exponencial es la exponencial. Así, de fácil. La derivada de un exponente que no es el base e, por ejemplo, que tengan 2 elevado a la 4x. ¿Sí? A ella sería el mismo base y exponente, entonces les quedaría 2 elevado a la 4x, que es esta parte que no cambia. Ya sería multiplicado por el logaritmo de la parte a, o sea, de la base. ¿Sí? Entonces sería logaritmo de 2. Este tipo de derivadas no son muy comunes y entonces nos vamos a quedar con la primera fórmula, siempre y cuando tengan la x sola. Entonces, la derivada de x es x, derivada de la x es x. Y yo tengo de este lado también la curva de la función exponencial que nosotros vimos al inicio del semestre. Vamos a ver ejemplos. Y en este caso más bien es la fórmula, pero cuando ya el elemento al que está elevado la función no es la x solita. Ahora voy a tener una función u, es decir, u va a tener varios términos. ¿Y cómo va a ser mi derivada? Va a constar de dos partes. La primera es escribir la exponencial justo como está y luego viene la parte de una multiplicación. Multiplican por la derivada de u. ¿Sí? Y van a ver que es un proceso muy sencillo. Entonces vamos a ver ese ejemplo que viene ahí resuelto. Les dicen que tienen la función exponencial y la exponencial está elevado a la x cuadrado más 2x más 1. Entonces vean cómo este
argumento, se le llama argumento a esta parte, ya no es la x solita, ahora tienen 3 términos. Por eso es una función u, porque tiene más de un término, entonces ya se convierte en una función que hay que derivar. Entonces escriben su función u y les queda x cuadrada más 2x más 1. Como van a ocupar la derivada de u, pues entonces derivan. Derivada de x cuadrada 2x, derivada de x es un 1 por 2, 2, derivada de 1 es un 0. Y entonces su derivada es esa, 2x más 2. Para ya hacer la derivada, vean que está y', van a poner estas dos partes que les digo. La primera parte es escribir la exponencial justo como está. Entonces aquí está. No le mueven nada, simplemente le escribe. Segunda parte, multiplicar por la derivada. Y la derivada es 2x más 2. ¿Sí? Regularmente este factor es más común que aparezca al inicio y la exponencial al final. Entonces nada más lo movemos del lugar y ya tienen la derivada de la función exponencial. Vamos a ver más ejemplos. Este es otro, la misma fórmula que tienen que hacer. Ver quién es u. ¿Sí? Entonces escriben u es 3x más 100, derivada de u es 3. Y luego aquí la diferencia es que tienen un número que está acompañando la función exponencial. Pues no pasa nada, lo vuelvo a escribir, saco mi derivada que es escribir la función original, ahí está, y allí está. Y luego segundo paso, multiplicarlo por la derivada es un 3. Entonces aquí está mi segundo paso, ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar lo que esté afuera de la exponencial, es decir, este 3 por el 100. ¿Sí? Y a mí me quedaría entonces 300 a la 3x más 100 y ese es el resultado de mi exponencial. Como ven, es una derivada muy sencilla. El último ejemplo, ustedes ahora tienen dos términos, ¿sí? Tienen dos términos, tienen este término y este. Pero la derivada, cuando deriven ustedes, esta es una constante, entonces esta se les va a hacer un 0. Entonces simplemente van a derivar el primer término. Igual tienen un 3, ese 3 pues se va pasando, ¿sí? Y luego tienen esta parte que es u. U es 5x más 10, que ocupan derivada de u. Derivada de u es un 5. Entonces ven aquí en este ejemplo, se equivocaron y le pusieron el 100 de arriba. Ahí debe ser un 3. Primer paso, escribir la función tal como está. Entonces, aquí está, a la 5x más 10. Segundo paso, multiplicarlo por la derivada de u y la derivada es un 5. Entonces, aquí está mi segundo paso. Y al final multipliquen lo que está afuera, 3 por 5, 15. Y este es mi resultado. ¿Sí? Entonces, el resultado está correcto, este 100 no va. ¿Sí? Espero que haya quedado claro cómo hacer la derivada de una función exponencial. Ustedes tendrían que hacer de tarea, página 38 de su libro, la derivada de estas dos funciones. Aquí van a combinar la función de división y la función exponencial. ¿Sí? Entonces es igual. Esta es la función f, esta es la función g, ¿sí? Sacarían la f', función f', ¿sí? Función f'. Como es el tipo de exponencial que está más cortito, ¿sí? Entonces, acuérdense, primer parte es escribir su exponencial tal como está, 3x. Segunda parte, multiplicarla por derivada de u. Entonces, en este caso, u es igual a 3x. Derivada de u es igual a 3. Entonces, se multiplicaría por 3. Y esto acomodándolo para que quede en un orden correcto es 3 que multiplica la exponencial de 3x, ¿sí? Entonces, listo, tienen su derivada, siguen con el procedimiento, multiplican cruzado y no les debería dar ningún problema para desarrollar este ejercicio. Aquí igualmente nada más es un negativo, hay que respetar los signos. Y ya finalmente para terminar con los temas que eran el día de hoy, me fui un poquito rápido por lo mismo de
de que no estoy con ustedes. Entonces, para la derivada de un logaritmo, ustedes tienen esta fórmula, ¿sí? Que es la que más vamos a usar. Y esta es para cuando tienen logaritmos que no son de base en logaritmos naturales, ¿sí? Por ejemplo, que tuvieran el logaritmo, el logaritmo de base 7 de x. Esto no es muy común que lo tengan. Van a tener más bien así, logaritmo natural, ¿sí? De x. Esta expresión es la que vamos a usar más. Dice la derivada de una función algebraica siempre es algebraica, pero la derivada de una función trascendente, esta es una función trascendente, recuerden tarea 1 de unidad 1, no es siempre trascendente. Entonces la derivada de un logaritmo me va a dar una función algebraica, es decir, el logaritmo desaparece, ¿sí? Y parece un poquito complicada la fórmula, pero vamos a ver que es muy sencilla. Vamos a ver ejemplos. Y en estos ejemplos, igual tenemos que definir quién es el argumento de mi función. Como que el argumento, pues, lo que está después del logaritmo se le llama argumento. Es decir, aquí tienen el logaritmo de 4x cuadrada más 3. Esta parte es el argumento, es decir, es donde ustedes van a sustituir sus valores. Y ese argumento se le denota también como u, como una función, ¿sí? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues para derivar, el resultado les va a quedar una división y simplemente tienen que ver quién es u y quién es su derivada y escribirlas, así de fácil está. Entonces, u es mi argumento. Si se fijan aquí, u es 4x cuadrada más 3. Y la derivada de u es 8x. Ya que tengo estos dos elementos, simplemente los acomodo como una división en donde la derivada va arriba en numerador y u va abajo. Entonces, aquí, si se fijan, esto es derivada de u. Y abajo les queda u. ¿Sí? Y ahí no pueden simplificar nada, entonces simplemente su división es así. Su división y su fórmula de derivación. Entonces, esta es una de las derivadas pues, más sencillas. Sí, vamos a ver otro ejemplo. Aquí otra vez tengo un número que multiplica al logaritmo. Entonces, aquí ustedes tienen un 300. Ese número pues no le van a hacer nada, lo van a ir pasando. Entonces, primer paso, identificar u. U es 4 menos x cúbica. Segundo paso, sacar su derivada y les queda 3x cuadrada. Y luego tienen que componer esa división, es decir, poner quién es u y quién es su derivada, ¿sí? Entonces, ahí tengo yo mi división, mi línea de división. Abajo va u es 4 menos x cúbica. Y arriba va su derivada, que es 3x cuadrada. Aquí ya aparece el 900 porque lo multiplicaron ya por el 300. Y entonces su resultado es este. Y ahí ya no le pueden hacer nada. Simplemente así me va a quedar. Y vamos a ver el último ejemplo. Tienen dos términos nuevamente. Y ahí el segundo término es un número, entonces su derivada se les va a hacer un 0. Su derivada de ahí, pues, es un 0. Esta ya no cuenta. ¿Y qué hacen? Pues ponen quién es u. U es 3x, que diga x cúbica menos 2x, derivada 3x cuadrada menos 2. Y luego ya que tienen los elementos van y hacen su división, es una división. Abajo va u, entonces su división, abajo u, x cúbica menos 2x. Y arriba va la derivada. La derivada es 3x cuadrada. Pero si se fijan está multiplicado por este 3. Entonces no olviden que este multiplica a ambos. Así. Y entonces les queda 9x cuadrada menos 6 y listo, ya no hay nada que simplificar. Su resultado es simplemente ese valor. ¿Sí? Y entonces de tarea ustedes tienen que hacer las funciones de la actividad 19 de nuestra página 38 del libro. Aquí la única dificultad que podríamos ver es que esta raíz la tienen que transformar. Ya vimos en una clase que este tiene un 2 que no se escribe
Y esto aquí tienen uno que no se escribe, ¿sí? Entonces aquí me quedaría el logaritmo de x más 1 y esto va a estar elevado a la 1 medio, ¿sí? Listo. Entonces ya con esta parte ustedes ya pueden derivar tomando en cuenta que este es n. Entonces ustedes harían la derivada de x más 1 elevado al 1 medio. Esto lo toman como exponente, ¿sí? Y si se acuerdan, esto también lo practicamos en el salón. Entonces, u', si u es igual a x más 1 elevado a la 1 medio, ¿sí? A la 1 medio. Acuérdense que esto se hacía en dos pasos. Derivaba dos veces, derivaba y bajaba este exponente que me queda 1 medio, ¿sí? Escribo esta función tal como está, x más 1 y aquí resto 1 al exponente. Entonces es 1 menos 1 medio menos 1. ¿Sí? Y esto lo multiplicaban por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de x es un 1. La derivada de 1 es un 0. ¿Sí? Entonces 1 medio menos 1 les queda menos 1 medio. Entonces esta expresión de la derivada, ya les estoy ayudando, pues les queda así, x más 1 a la menos 1 medio. Menos 1 medio. Y esto dividido entre 2, que es el 1 medio que aparece ahí, ¿sí? Y entonces ya tendrían u' y acuérdense que tienen que hacer una división, ¿sí? Derivada de u entre u. Entonces ya ustedes pues componen lo demás. Y sería toda la tarea y la sesión de este día. Nos quedarían pendientes las fórmulas de trigonométricas para acabar nuestra tabla de derivadas que les di. Ya esperamos la instrucción, perdón, de la maestra si la siguiente semana vamos a clases o no. Y si vamos a clases, pues los vería el lunes y veríamos esas derivadas.